Bueno, Eduardo, ayer estábamos conversando un poquito. Yo te hacía una pregunta sobre cuál era el rol o el espacio que tenía la literatura en tu formación académica y política. Y tú decías algo bien interesante. Decías que en tus condiciones materiales, en tu niñez, en tu infancia, no tenías libros de literatura para leer. Tenías un padre que era obrero y creo que es otra la lógica o el modo en cómo tú entras a analizar los temas sociales, los temas políticos. Quisiera que me cuentes un poco eso y cómo desde ese espacio llegas a apostar por la antropología como una área de análisis social. Perfecto. Bueno, en mi casa los libros no era algo que estuviera comúnmente. Recuerdo que alguna vez mi mamá compró una enciclopedia que se llama El Mundo de los Niños y eso era lo que podía uno como ojear. Recuerdo que el número 5 era de los animales y eso me gustaba un montón. Ese en particular me gustaba un montón, pero yo no tenía como la posibilidad de acercarme a la literatura o a la teoría social o a lo intelectual. Mi familia no simplemente mi papá pues trabajaba en una fábrica en Coltejer, sino que pues toda mi familia es una familia que no tiene educación universitaria. Algunos hicieron algunos grados de bachillerato, pero no es una familia, digamos, de intelectuales o de profesores o académicos. Ya. Yo vivía en un barrio popular, ¿En qué lugar de Colombia? Santa María Itagüí, eso es en Medellín, y en ese momento, son los años 80, yo crecí en ese momento, en ese barrio, donde era muy complejo la cosa, porque es el ascenso del sicariato, Claro. es una movilización impresionante de movimientos cívicos, paros cívicos muy importantes en Colombia. Entonces yo me fui acercando a como todo el asunto de estas cosas de la academia, de la literatura, de lo que puede ser como la formación intelectual a partir de la práctica política. Ya habían grupos de izquierda que tenían como organizaciones y que tenían trabajo en el barrio, y desde ahí yo entonces me empecé a acercar a las cosas a los textos. Primero leímos cuestiones de Marx, después armamos un grupo muy fuerte donde trabajamos mucho a Freud y a Marx. Nos interesaba mucho como la subjetividad revolucionaria, que estaba detrás del sujeto que se embarcaba o no en estas luchas y en estas disputas políticas. Entonces ahí fue que di mis primeros como pinos en términos de lo que significaba leer un texto de verdad, acercarme a un autor. Y en ese contexto, pues ahí fue que yo terminé bachillerato, y entonces por la inspiración de un amigo que me parecía bellísimo, que hacía parte de estos colectivos, que se llama David López, era antropólogo, y yo simplemente escogí antropología porque él me parecía una persona muy hermosa como persona, y sentía que el tránsito por la psicología lo estábamos haciendo con las conversaciones con Freud, que estábamos leyendo a Freud en detalle. El asunto de la economía y la sociología de alguna manera lo estaba viendo desde el marxismo. Entonces tomé la decisión de la antropología y descubrí un universo que me interpeló fuertemente. Entonces por eso te contaba ayer que yo no tengo como un bagaje y una formación en literatura Claro, claro. como pueden tener otros. Además estuve en colegios terribles porque era muy malo, era bastante indisciplinado, era, como dicen en Colombia, muy díscolo, era una caspa como estudiante. Entonces me echaron de todos los colegios y terminé en el peor de los peores colegios. Pero de alguna forma eso creo que entonces ha fomentado a tu espíritu capaz político como intelectual, ¿no? Y esto hago referencia un poco a tu texto, a la antropología y los estudios culturales, ¿no? Donde hablas sobre un proyecto muy interesante que habla sobre teorizar lo político y politizar lo teórico. ¿A qué más o menos hace referencia? No sé si podrías explicar un Sí, poco para que la gente que perfecto. nos está Pues, escuchando, ¿no? ¿A qué te refieres con eso? sí, la expresión es una expresión que argumenta o que plantea Larry Grossberg, de la teorización de lo político y la politización de lo teórico, que fundamentalmente está anclada en la vocación política de los estudios culturales. Tú no puedes hacer estudios culturales que sean simplemente estudios, que no vayan más allá, que no piensen en el asunto de la política y piensan la política
de una manera bastante distinta a como usualmente se piensa la política, porque cómo se piensa la política en estudios culturales pasa por una concepción no salvacionista, por una concepción no subalternista, por una concepción no iluminista de la política, pero de todas maneras es algo que está imbrincado en la parte intelectual, es hacer política partiendo del supuesto que las herramientas intelectuales y teóricas son importantes en la interpretación, en el posicionamiento y en la posibilidad de cortar, de ser más filosas con respecto al mundo. Entonces, la expresión de la teorización de lo político y la politización de la teoría tiene que ver con estos dos componentes. La politización de la teoría por el hecho mismo de que la teoría es política, o sea, el hecho de cómo entendemos, comprendemos el mundo implica cómo nos paramos o no frente al mundo. Entonces, la política no es algo que viene después o antes de la teoría, sino que la teoría en sí misma, por la manera como aborda el mundo, implica una práctica política, eso por un lado. Y por otro lado, la teorización de la política es precisamente esta concepción de la política que es que está anclada como en la expresión gramsciana de pesimismo del intelecto, de que hay que entender lo que estamos haciendo, incluso entender las derrotas, pensar desde la derrota y tratar de entender la complejidad y no caer en esas posiciones paternalistas, celebracionistas de los sujetos políticos que nosotros de alguna manera clausuramos la posibilidad de pensar las cosas por el hecho de que son sujetos con los que nos identificamos en sus luchas políticas. Entonces, la parte de la teorización de la política es pesimismo del intelecto, es teorizar la práctica política a pesar incluso de las cosas que nos gusten o no del mundo. Y eso, ¿tú ves resultados o acciones que, no sé, en las carreras de antropología en Colombia o donde tú has visitado que se está practicando? ¿Es algo como digamos que se está haciendo? Yo siento que eso es más posible de verlo en el campo de los estudios culturales. Desafortunadamente la antropología en Colombia ha cambiado mucho en los últimos años. En las últimas 2 décadas la antropología en Colombia se ha transformado tanto que la pasión y como la dimensión política de la práctica antropológica que alimentó incluso las generaciones en las que yo me formé ha desaparecido. Ahora son, no sé, un montón de profesionales que están pensando en cómo visibilizar sus carreras académicas y en cómo obtener trabajos y cómo de alguna manera, no sé, como lograr capital económico y simbólico a partir de eso. Entonces, la antropología en Colombia, en general, la antropología dominante es una antropología que ha perdido el corazón. Es una antropología que parece que la gente no tuviera sangre en las venas, parece que fuera una antropología triste, gris, una antropología al servicio del mercado del paper, al servicio de incluso del Estado y del mercado en el sentido más ramplón del término. Entonces, estudios culturales es un escenario donde algunas discusiones, algunos autores, algunas problemáticas todavía siguen operando ahí. Entonces es una especie de trinchera donde uno ve que este tipo de preocupaciones por cómo articular la práctica intelectual con intervenciones políticas todavía tiene un lugar. Eduardo, nosotros hemos consultado un texto tuyo, un artículo que se llama Descentrando Europa, ¿no? Que nos ha parecido un artículo muy bueno y muy provocador también dentro de las ciencias sociales. Tú usas unas categorías, o bueno, planteas unas categorías muy interesantes, que es uno, por ejemplo, el redibujamiento de genealogías y también el pensamiento propio, ¿no? Sí. No sé si nos podrías explicar un poco sobre cómo se podría articular ese redibujar las genealogías para llegar, digamos, a la conformación de un pensamiento propio. Claro. Mira, es muy importante interrumpir los autores y las categorías con las que usualmente uno conversa. La redibujación o el remapeamiento o la recartografía de las genealogías tiene que ver con qué autores y con qué tradiciones y con qué problemáticas uno conversa. Entonces yo soy del criterio de que uno debe ampliar el espectro de la conversación, debe incluir autores que no son canónicos, que no aparecen en las versiones más dominantes de la teoría y de las ciencias sociales. Uno debe conversar con ese tipo de incluso de autores y de tradiciones proscritas que ni siquiera emergen, disidentes ahí. Entonces, pero esto no significa dejar de conversar con los autores canónicos. Yo pienso que uno no puede darse el lujo de abandonar a Marx o de abandonar a Foucault
o de abandonar a Gramsci. Yo creo que son autores que tienen sus límites, pero también tienen sus grandes potencialidades. Lo que hay que hacer es, no sé, como intervenirlos, torcerlos, cuestionarlos a la luz de otros autores y otras conversaciones, sino no ser absolutamente fetichizador de los franceses y de los estadounidenses, pero tampoco creo que hay que fetichizar a nuestros autores por el hecho de que sean nuestros. Son autores que tienen la misma posibilidad y la misma contribución al pensamiento. Entonces, el repensar las genealogías tiene que ver con eso. Ahora, el pensamiento propio es una categoría que es muy problemática. Es muy interesante, pero es muy problemática, porque usualmente el pensamiento propio se asocia a lo indígena, a la tradición y a la autenticidad. Y yo creo que el pensamiento propio lo que implica es más un pensamiento situado, contextuado, un pensamiento que es puesto a funcionar desde prácticas concretas, y en eso pues por supuesto que el pensamiento indígena puede tener un lugar sin considerar que lo indígena es una totalidad absoluta, toda verdad y posibilidad de epistemia. O sea, yo creo que hay que tensionar esas imágenes de lo indígena, de lo tradicional, de lo popular, para traer conocimientos situados y conocimientos contextuados a la luz de apropiaciones y de encarnaciones. Entonces, el pensamiento propio es un pensamiento que se apropia desde múltiples horizontes para hacerlo cuerpo y para hacerlo práctica política. Para mí eso es pensamiento propio. Recuerdo que tú, cuando hablas sobre el pensamiento propio, hablas sobre el pensamiento propio ancestral, creo que de ancestralidad hablas un poco, donde cuestionas y dices que no necesariamente porque un pensamiento surge en un lugar indígena o en un determinado lugar es parte ya de un pensamiento propio, sino que tiene que haber cierto proceso, no sé. ¿Nos puedes explicar un poco al respecto? Como te dije... Eso te digo porque aquí generalmente, sobre todo en los sectores indianistas o politizados y con categorías étnicas, suelen decir que bueno, este pensamiento o ese tipo de conocimiento ha surgido aquí en estas tierras, hay actores aymaras que hemos pensado de esa forma y esto es nuestro pensamiento propio como tal, que nos ayuda a pensar, ¿no? Es como que, porque ya surge aquí con actores propios, ya es pensamiento propio. Pero tú cuestionas eso. Vale, yo entiendo esa línea de argumentación y ese posicionamiento. Me parece que es legítimo de alguna manera en ciertos procesos organizativos, en ciertas configuraciones de sujetos políticos que se planteen ese tipo de enunciados, pero a mí me parece profundamente insuficiente y profundamente problemático porque el pensamiento siempre surge en relacionalidad, el pensamiento siempre surge en confrontación. El pensamiento es otra dimensión del conflicto y es otra dimensión de la conversación y de la disputa. Entonces, como nos lo ha planteado muchos autores, vos no podés imaginar lo indígena como si fuese una entidad aislada y separada de... Claro. Si tú te imaginas lo indígena como opuesto a Occidente, a Europa y a la modernidad, estás operando dentro del pensamiento colonial que produce precisamente esas decisiones como puridades y exterioridades. Pero a mí me parece que todo pensamiento es impuro y todo pensamiento es conflicto, todo pensamiento es diálogo, todo pensamiento es apropiación de múltiples horizontes y no encuentro en esta apelación como a una ancestralidad, a una conexión con la tierra, con la puridad, mayor potencialidad política a la luz de lo que yo estoy considerando como un pensamiento que implica la impuridad, la heterogeneidad, incluso la heterodoxia, la irreverencia, incluso la disidencia, que va más allá de la resistencia. Este modelo de pensamiento propio opera en una concepción de poder dentro de que asume la resistencia. Pero yo creo que la resistencia es una categoría política muy limitada. Creo que hay que pensar en otras claves y la de disidencia, la de línea de fuga, no te supone esas puridades, esas homogeneidades que a veces son entendibles en ciertas articulaciones de la etnización, de lo étnico, pero que prontamente se agotan.
pueden servir para las primeras escaramuzas, pero prontamente se agotan porque el tropel implica otro tipo de concepción del pensamiento y de la política. Claro. Eduardo, también hablas sobre esa, o sea, criticas a esa asepsia cientificista, creo que tú lo llamas, y obviamente también hablas sobre provincializar Europa, ¿no? Usando un poco a las ideas de Chakrabarty y todo lo que él ha postulado, pero sin embargo, y aquí hago referencia también a un artículo que hace la Alison Spedding, una crítica, se llama Fronteras del pensamiento fronterizo, que es una crítica a Mignolo. No, como que ella dice que hay todo un grupo allá en Estados Unidos, una escuela de cientistas sociales, que para ser parte de ellos, o para que tu producción, tu análisis, tu investigación que tú realices, para que pueda tener, digamos, la aprobación, ¿no? O entrar en esos círculos de intelectuales, digamos, entre comillas, serios, necesitas citar ciertos autores, necesitas tomar en cuenta, sí o sí, digamos, a ciertos personajes intelectuales que son como lumbreras a nivel del pensamiento social, que si no los pones, si no los dices, y es más, si no lo escribes en un idioma inglés, tu pensamiento, por más que sea, digamos, bien estructurado, pero que viene, digamos, de Bolivia, del Alto, de un lugar así, no va a tener esa validez. Claro. ¿Cómo luchar contra toda esa maquinaria intelectual también que se ha creado en ciencias sociales? Yo creo que Silvia Rivera Cusicanqui lo puso incluso todavía más descarnado, sí, más descarnado, que es la potencia que ella tiene, y plantea algo así como este pensamiento colonial es una máquina de colonización. Sí, es paradójico que implique cierto vocabulario, claro, ciertos establecimientos, cierto lenguaje, y creo que ahí hay un asunto interesante para pensar. Yo siento que la única posibilidad de romper con eso es no jugar ese juego. Yo pienso que si uno quiere jugar el juego de la aprobación del establecimiento estadounidense, académico estadounidense, yo creo que uno no puede realmente hacer rupturas. Yo creo que las rupturas hay que hacerlas siendo irreverente, haciendo prácticas de disidencia, haciendo luchas específicas, materializando el pensamiento, porque también Silvia nos plantea que un pensamiento de colonial sin práctica de descolonizadora no tiene mayor sentido. Entonces yo creo que es que ese establecimiento no es un lugar para hacer cosas distintas, de reproducir los términos de la economía política y de la geopolítica del conocimiento que lo sostiene. Entonces yo creo que no hay que jugar en esas gradas. Yo creo que uno tiene que imaginarse conversando con mucha gente, y cuando uno juegue ahí, uno debería jugar para interrumpir, porque yo también pienso que no hay que dejarle el establecimiento a la derecha, pues la academia a la derecha no hay que dejársela, pero no dejársela no es jugar el juego que la derecha nos pone, sino ser un pain in the ass, ser un dolor en el culo, ser un escozor ante las prácticas, los protocolos, las concepciones de portarse bien dentro del establecimiento académico. Yo creo que la teoría queer es muy útil para pensar, no sé, un tipo de disputas políticas que producen ciertas interrupciones, ciertas disidencias, sin tener que plegarse a ese juego, porque si uno se plega a ese juego, yo creo que no hay posibilidad otra que terminar siendo un esclavizado de ese tipo de Pero eso no nos deja en algún sentido, Eduardo, no sé, un poco periféricos, localizados, no sé, claro, mucho espacio. Yo creo que el mundo no es y no se limita a los académicos estadounidenses. Yo creo que tenemos que conversar más entre gentes en diferentes partes del mundo. Yo creo que las academias o los establecimientos intelectuales o las prácticas intelectuales, como dice Daniel, que hay en América Latina son mucho más ricas, son mucho más densas, son mucho más complejas. Yo creo que nosotros deberíamos dejar de mirar al norte y a los gringos, lo que no significa que no podamos disputar con ellos. Pero yo creo que los hemos ubicado en una centralidad que en la práctica no merecen y no deberían tener. Entonces yo creo que hay que provincializar, hay que lugarizar
a Estados Unidos con su establecimiento, con sus protocolos. Al ASA creo que hay que vaciarla de nuestra presencia. Creo que es un dispositivo de colonización, incluso en las prácticas más elementales de cómo se conversa dentro de la academia. Entonces, yo creo que no es un chauvinismo de no hablemos con ellos o ellos no importan, sino es conversemos más entre nosotros, y si ellos están ahí, pues que conversen, pero también en nuestros términos. No tenemos que ir a que nos aprueben, no tenemos que ir a que con sus prácticas y sus protocolos que pueden servir en ciertos contextos. Yo no creo que ahí no hay cosas muy valiosas. Yo mismo me he alimentado del trabajo de Larry Grossberg y de estudios culturales, que es un resultado, una práctica muy localizada en establecimientos del norte. Entonces yo creo que no hay que fetichizarlos tanto, ni colocarlos tan en el centro que nos tengan que definir y nosotros ser aprobados por ellos. Hay que romper con esa aprobación de la lógica del reconocimiento que nos habla Fanon. Es nefasta, pero también hay que romper con la lógica del resentimiento. El problema no es odiarlos, no es hacer cosas para que ellos yo creo que hay que reconducirlos a su lugar, sí, dejar de estar tan inclinados, dejar de estar tan arrodillados frente a cosas que son valiosas, pero nosotros tenemos muchas otras cosas muy valiosas. Es un asunto de dignificación de la conversación. Claro. Capaz uno de esos primeros pasos para hacer ese diálogo de tú a tú con nosotros, Eduardo, sería lo que tú dices, salir o cuestionar esa lógica cartesiana de hacerse cientificista, que nos da ciertos formalismos, que nos habla de un conocimiento universal, ¿no? De una objetividad, de una neutralidad. Pues yo siento que no hay conocimiento que no sea situado. Y no hay conocimiento incoloro, insaboro o inoloro. O sea, yo creo sin que embargo, la academia te dice eso, ¿no? Te dice eso, ¿no? Pero entonces lo que yo pienso que hay que disputar es que el conocimiento siempre se produce desde un lugar, con unas categorías y con unas pasiones concretas. Y creo que la dimensión de la pasión, la dimensión de la subjetividad, la dimensión de la posicionalidad no tiene por qué significar la clausura del conocimiento, sino que es la condición de posibilidad del conocimiento mismo. Incluso aquellos que se imaginan en una posición aséptica, en un no lugar desde donde definen todo, eso es una posición muy particular, y sobre todo cuando hay ciertas disputas en el mundo, no tomar posición es tomar posición. Entonces, lo de la neutralidad es una cosa que es bastante ridícula, pero me parece que hace parte de la fuerza, digamos, de los imaginarios sociales y de las representaciones académicas que hay que disputar. Por eso no hay que abandonarle a la derecha en la academia. Pienso en gente incluso que se asume como en un no lugar, como en una no posición, porque eso son posiciones. Ahora, a mí me parece muy triste que cada vez más se produzca o se relacione uno con el conocimiento como si eso no lo apasionara a uno, como un conocimiento sin corazón, pero sin vísceras, más bien vísceras, porque el corazón me lo pueden entender por el lado del amor y de las cosas, no, de las vísceras, un conocimiento sin vísceras, desviscerado, no, es como un conocimiento que no tiene relevancia existencial para vos como sujeto, pero no es tampoco relevante para el malestar que vos encarnás, que no es tuyo, es un malestar donde tú haces síntoma de un asunto que tiene que ver con otros. Por eso la política no puede ser una política en nombre de los otros. La política siempre tiene que ser un asunto que parta de malestares experimentados, desde molestias envisceradas, precisamente para que la política tenga que ver con vos, pero no se limita a vos, porque es que cuando vos entendés que ese malestar no es un asunto tuyo, no es un asunto que tiene que ver solamente contigo, entonces vos ya das el siguiente paso y los tropeles los vas a dar en otros términos. Cuando vos te planteas la política con respecto a salvar a otros que son subalternos, eso es judio-cristianismo, eso es un asunto que en últimas
conduce a posiciones paternalistas y a autoritarismos, porque uno es el que le ilumina a los otros. Claro, Y, claro. y eso, el anarquismo es fundamental. Nadie, o sea, uno no debe endosarle a nadie los tropeles de uno debe dar los tropeles propios. Gracias, Eduardo, por sacarte ese tiempo. ¿Cuántas veces estás en Bolivia? No sé, ya Muchas. varias veces. La primera vez estuve en este patio tirándole piedras a la policía que estaba allá en 1991. ¿Has visto algunos cambios? Muchos. ¿Algunos muchos. capaz puedes decir? Mira, a mí me sorprende que la corporalidad indígena hoy no sea simplemente signo de desprecio, que hoy hay ¿Tú has visto un otras cambio cosas, en eso? sí, pero en la calle, o sea, vos ves a la gente con otra corporalidad, a los indígenas con otra corporalidad. Obviamente eso no quiere decir que el desprecio, los racismos y todo eso no se diluye. Claro. Son décadas de sedimentación que no se diluyen de un día para otro, pero sí hay una actitud corporal y una no sé, como pararse de otra manera, y en el Estado, en la televisión, es otro país del que yo vi aquí en 1991. Gracias, Eduardo. Espero en otra oportunidad poder volver a saber de